Hola a todos, bienvenidos a este viaje fascinante a través del tiempo. Hoy exploraremos la historia de nuestro planeta desde su origen hasta la actualidad, conociendo las eras y periodos geológicos que han marcado la evolución de la Tierra y de la vida. Comencemos. La historia de la Tierra se mide con una escala llamada tiempo geológico, y esta abarca desde la formación del planeta hasta hoy. Este tiempo se divide en grandes bloques llamados eones, que a su vez se dividen en eras, periodos y épocas. Esta división nos permite estudiar cómo ha evolucionado la Tierra y sus seres vivos. El Eón precámbrico es el periodo geológico más extenso de la historia de la Tierra, que abarca desde la formación de la Tierra hace 4.600 millones de años hasta el inicio del periodo cámbrico hace 542 millones de años. Aquí se formó la corteza terrestre, se enfrió la superficie, aparecieron los primeros océanos y se creó la atmósfera. También surgió la vida microscópica, las bacterias y algas que comenzaron a liberar oxígeno y transformaron el planeta. Este es el origen de todo. El Eón Fanerozoico es la época geológica actual, comenzando hace 542 millones de años y hasta el presente. Se caracteriza por la abundancia de vida animal y vegetal, visible en el registro fósil, y se divide en tres eras: Paleozoica, Mesozoica y Cenozoica. La era Paleozoica, también conocida como era primaria o Paleozoico, fue la primera era de la escala temporal geológica del Fanerozoico, que se extendió desde hace aproximadamente 542 a 251 millones de años. Se caracteriza por la aparición y diversificación de la vida en la Tierra, especialmente en los océanos, con la aparición de grupos de animales como moluscos, artrópodos y peces. Se divide en 6 periodos, que son Cámbrico, Ordovícico, Silúrico, Devónico, Carbonífero y Pérmico. El periodo cámbrico es el primer periodo de la era paleozoica, que se extiende desde hace 542 a 485 millones de años. Este periodo se caracteriza por la explosión cámbrica, un periodo de rápida diversificación de la vida donde aparecieron muchos de los principales grupos de animales que existen hoy en día. El periodo ordovícico duró desde hace aproximadamente 485 a 443 millones de años. Es el segundo periodo de la era paleozoica. Se caracteriza por la diversificación de la vida marina, la aparición de los primeros vertebrados y plantas terrestres. El periodo silúrico fue una época geológica que abarcó desde hace 443 a 419 millones de años. Es el tercer periodo de la era paleozoica y se caracteriza por la aparición de los primeros peces de agua dulce y los primeros peces con mandíbulas, así como la expansión de los peces sin mandíbulas. También fue una época de transición para la vida en la Tierra. El periodo devónico es una división de la escala temporal geológica que abarca desde hace 419 hasta 358 millones de años. Pertenece a la era paleozoica y es conocido como la era de los peces, por la gran diversificación de peces que ocurrió durante este tiempo. El periodo carbonífero fue un periodo geológico de la era paleozoica, que duró aproximadamente 60 millones de años, desde hace 359 a 299 millones de años. Este periodo es conocido por sus grandes depósitos de carbón, la abundancia de oxígeno en la atmósfera y el desarrollo de grandes plantas y animales terrestres. El periodo pérmico fue el último de la era paleozoica, durando desde hace 299 a 251 millones de años. Durante este periodo, las masas terrestres de la Tierra se unieron en el supercontinente Pangea.
El Pérmico también es conocido por la gran extinción masiva que marcó el final de la era Paleozoica y el inicio de la era Mesozoica. La era Mesozoica, también conocida como la era de los reptiles, abarcó desde hace aproximadamente 251 millones de años hasta hace 65 millones de años. Durante la era Mesozoica, el supercontinente Pangea comenzó a fragmentarse, dando lugar a los movimientos de los continentes y a la formación de las montañas. Los reptiles, especialmente los dinosaurios, fueron los animales dominantes en tierra, agua y aire. La era Mesozoica se divide en tres periodos: el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. El periodo Triásico, que abarca desde hace 251 a 201 millones de años, es el primer periodo de la era Mesozoica. Marca la transición entre el Paleozoico y el Mesozoico, con la emergencia de los primeros dinosaurios y la dominación de los reptiles. Este periodo se caracteriza por la presencia del supercontinente Pangea y un clima generalmente cálido y seco. El periodo Jurásico fue un periodo geológico que duró desde hace aproximadamente 201 millones de años hasta hace 145 millones de años, siendo el segundo periodo de la era Mesozoica. Este periodo es conocido por ser la época de dominio de los dinosaurios y por la ruptura del supercontinente Pangea, que dio origen a los continentes y océanos actuales. El periodo Cretácico fue el último periodo de la era Mesozoica, durando aproximadamente 79 millones de años, desde hace 145 millones de años hasta hace 65 millones de años. Es conocido por la presencia de los dinosaurios, la aparición de las plantas con flores y la extinción masiva que marcó el final del periodo y la era Mesozoica. Al final de la era Mesozoica, un gran meteorito cayó en lo que hoy es la península de Yucatán, causando la quinta gran extinción masiva. La era Cenozoica, también conocida como la era de los mamíferos, es el periodo geológico que abarca desde hace 65 millones de años hasta la actualidad. Se caracteriza por la dominación de los mamíferos en los ecosistemas terrestres y el desarrollo de paisajes modernos. Aparecieron animales como los caballos, elefantes y ballenas. Se formaron los continentes tal como los conocemos hoy. El Cenozoico se divide en tres periodos: Paleógeno, Neógeno y Cuaternario. El periodo Paleógeno, que abarca desde hace 65 a 23 millones de años, es el primer periodo del Cenozoico, también conocido como Terciario inferior. Es un periodo de transición marcado por cambios climáticos, la desintegración de Pangea y la diversificación de la vida, incluyendo la evolución de los mamíferos. El periodo Neógeno es el segundo de los tres periodos de la era Cenozoica, que abarca desde hace 23 a 2,58 millones de años. Se divide en dos épocas, el Mioceno y el Plioceno. Durante este periodo se desarrollaron los mamíferos modernos y aparecieron los primeros homínidos. El Neógeno se caracterizó por cambios climáticos, incluyendo el enfriamiento global, que condujo a la formación de glaciares y la desecación del Mediterráneo. El periodo Cuaternario es la última subdivisión de la era Cenozoica, comenzando hace 2,6 millones de años y extendiéndose hasta el presente. Se caracteriza por las glaciaciones y la aparición del Homo sapiens. El Cuaternario se divide en dos épocas: el Pleistoceno, que son las glaciaciones, y el Holoceno es el actual periodo interglacial.
La historia geológica de la Tierra es una muestra de cómo el planeta y la vida han cambiado a lo largo del tiempo. Cada era y cada periodo nos cuentan un capítulo diferente, desde la aparición de la vida microscópica en el Precámbrico hasta el auge de los dinosaurios en la era Mesozoica y la evolución de los mamíferos y seres humanos en la era Cenozoica. A través de millones de años, el planeta ha vivido transformaciones profundas, movimientos de continentes, cambios climáticos, extinciones masivas y nuevas formas de vida. Entender estas etapas nos permite valorar el presente y reflexionar sobre nuestro papel en la historia de la Tierra. Hoy somos el resultado de esa larga evolución. Y aunque el tiempo geológico continúa, nosotros tenemos en nuestras manos la capacidad de influir en su rumbo. Cuidar el planeta es honrar todo lo que ha sucedido para llegar hasta aquí.